Amigas y amigos, seguramente han estado escuchando sobre la reforma eléctrica. En este video les voy a decir qué es, de dónde viene y para qué sirve. Esta reforma, la reforma energética, se modificó en agosto del año 2013 por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, la famosa reforma energética en la que prometía bajar los recibos de luz y gas e incrementar la inversión del sector eléctrico y petrolero, generando miles de empleos. Efectivamente, en julio del 2013 se reformó la Constitución. Para ser precisos, los artículos que se reformaron fueron el 25, el 27 y el 28 constitucional. Llegó la reforma, pero lo prometido jamás llegó. Tampoco las inversiones en el sector petrolero no llegaron, ni tampoco en el sector eléctrico. Los privados hicieron grandes negocios a costa del propio mercado de la CFE. La reforma de Peña Nieto lo único que logró y que provocó fue un desmantelamiento de las dos principales empresas del Estado mexicano, que son la CFE y Pemex. Por culpa de esa reforma, que por cierto fue aprobada con sobornos millonarios a diversos diputados, mismos donde también se acusa a Ricardo Anaya de haber recibido 6,800,000 pesos por parte de la transnacional y corrupta Odebrecht, no sé si les suene. Pero ¿por qué Odebrecht corrompería y gastaría millones de dólares en comprar votos de los legisladores? Ahí les va. Para aprobar la reforma constitucional, la reforma energética, y posteriormente con la ley en la mano poder exprimir a Pemex y a CFE con jugosos negocios, los cuales estiman pérdidas de aproximadamente 250 millones de dólares por parte de Petróleos Mexicanos. ¿Pueden ver la gravedad? Estos sobornos también deberían ser considerados como traición a la patria, así de plano. Por su parte, la CFE se vio obligada a paralizar plantas y a comprarle energía eléctrica a los privados. Así es como lo dictaba la reforma, entonces era legal lo que se estaba haciendo. Evidentemente, esto fue un gran negocio para los privados, porque sus inversiones estaban garantizadas y seguras con la propia CFE, dinero del pueblo. Y esto generó grandes pérdidas a la CFE, que por cierto es la empresa responsable de garantizar el suministro de energía para los mexicanos. Si esta hemorragia financiera continúa, tarde o temprano la CFE se quedaría sin dinero para las nuevas inversiones, y si eso ocurre, corremos el riesgo de sufrir grandes apagones o de pagar recibos de luz cada vez más altos e impagables. Pero peor aún, no ser autosuficientes de manera energética. En 1997, en España, se liberó el mercado eléctrico con el argumento de que la competencia haría que los precios bajaran. Mismo argumento que se utilizó para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, imagínense. Pero ¿qué está pasando en España? Muy importante saberlo. Cada día que pasa, las tarifas de luz baten nuevos récords y el Estado es incapaz de hacer nada porque ha perdido la rectoría sobre la generación eléctrica. Este mes en España se pagó un promedio de 288 euros, son 6,800 pesos, un precio que bate cualquier récord de la historia en este tema. Se elevó este precio aproximadamente un 26% en un mes, imagínense. Aquí en México estamos a tiempo de evitar esta desgracia energética y por eso no queremos que nos pase lo que le pasó a los españoles. Por esta razón, el presidente AMLO presentó esta reforma aquí en la Cámara de Diputados para reformar esta reforma mal hecha, valga la redundancia, fortalecer a la CFE y garantizar la soberanía energética. Pero ¿cuál es la finalidad de esta nueva reforma eléctrica del presidente López Obrador? Ahí les va. Con esta reforma, la CFE pasará a ser de un actor más dentro del mercado eléctrico a tomar las riendas del sector eléctrico. Los privados podrán seguir participando, claro, en la generación de energía, pero estarán sujetos a la planeación, control y regulación de la propia CFE. El Centro Nacional de Control de la Energía, el CENACE, va a pasar a formar parte de la CFE. La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía desaparecería y sus funciones pasan a formar parte de la Secretaría de Energía. Es muy importante mencionar también que esta nueva reforma energética no es expropiatoria de ningún modo, que no les caigan chismes. Se van a respetar las inversiones hechas por los privados, pero se establece un porcentaje de generación para la CFE que será del 54%, la mayoría. El restante
46% se le va a asignar a las empresas privadas y esto las va a obligar a competir entre ellas para que puedan de la misma forma proveer un mejor servicio a un mejor precio. Actualmente los privados no compiten entre sí, simplemente le quitan el mercado a la CFE y los detractores de esta contrarreforma y la oposición alegan que esto es regresar al pasado y al monopolio estatal. No es cierto, para nada. La CFE se quedará con el 54%, acuérdense de esta cifra, 54%, no con el 100%. Ojo, repito, con el 54% del mercado, no con el 100%. En la llamada transición energética, ¿qué es esto de impulsar las fuentes de energía amigables con el medio ambiente? La CFE va a ser una empresa clave y por eso la necesidad de fortalecerla. Este chisme que anda rondando por ahí también de que con esta nueva reforma se abrirán los proyectos de energías renovables es una completa mentira. Otra gran mentira, que la reforma eléctrica de AMLO va a ordenar quitar los paneles solares que hay en los techos o en los negocios. Eso es mentira, eso no crean en eso. Al contrario, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, aseguró que desde el inicio de la 4T siempre ha promovido el empleo de los mismos y del financiamiento de estos paneles solares. Con la reforma eléctrica esto se va a incrementar. De hecho, es al revés. Con esta reforma la CFE va a poder tener suficientes recursos públicos para construir plantas de energía solar como la que se construirá en el estado de Sonora. Ahí se invertirán más de 1.685 millones de dólares. Además, la CFE va a renovar maquinarias y equipos en hidroeléctricas. Esta reforma también luego busca meter orden en los contratos de autoabastecimiento, que son figuras que les permite a las empresas producir su propia electricidad. El detalle es que en los últimos años algunas compañías han abusado de esta figura al vender sus excedentes de energía a otras empresas. Este mercado, que es paralelo de venta de energía, va mediante la simulación de autoabasto y le ha costado mucho dinero a la CFE, más de 22.500 millones de pesos en los últimos 3 años, imagínense. Otra pregunta muy común de la reforma energética es, ¿esta reforma le otorga poder al Estado? Claro que sí, pero a cambio el Estado se compromete a evitar que las variaciones en los precios de los energéticos, de la luz, etcétera, impacten en la economía de nuestras familias, de los mexicanos. Como les digo, no queremos que nos pase lo mismo de lo que le pasó a España. Con esta reforma, la CFE será la encargada de determinar las tarifas que se le cobren a los usuarios finales, o sea, a nosotros. La reforma también incluye la llamada regulación del litio, importantísimo, lo que he venido diciendo en todos mis videos, un metal clave en esta transición energética, que aprobando esta reforma, el Estado mexicano será el único que tenga la facultad de extraer, explotar, comercializar y distribuir y también almacenar el litio, claro. Por supuesto, se van a respetar las concesiones ya entregadas, que las entregó Calderón, pero no se van a otorgar nuevas, es muy importante. La realidad es que esta reforma nos conviene a todas y a todos porque con ellas vamos a garantizar el suministro eléctrico nacional, algo que es clave para garantizar el desarrollo económico de los años por venir. No sé si recuerden también el apagón que ocurrió en Texas en febrero de este año y que se extendió a algunos estados del norte de México. Ahí la CFE tuvo que movilizar recursos para restablecer el servicio eléctrico lo más rápido posible. Incluso la CFE actuó mucho más rápido que las empresas privadas de Texas. Entonces, si queremos que la CFE siga teniendo esa capacidad de reacción, necesitamos fortalecerla a través de las leyes y por eso necesitamos reformar la Constitución. Aún así, aprobar esta reforma nos va a costar mucho trabajo aquí en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque necesitamos la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de los votos de la Cámara de Diputados, somos 500. Morena y aliados tenemos aproximadamente 277 votos, pero aún así faltan 57 votos para aprobar esta reforma constitucional. El PAN de entrada ya dijo que por ningún motivo va a votar a favor de esta reforma. Más que nada porque piensan en una lógica electoral más que allá en el interés del propio pueblo y del país. Entonces, para aprobar esta reforma constitucional,
habrá que buscar los votos faltantes en otros partidos, incluida la oposición. Ya veremos a quién. Esa tarea nos corresponde a nosotros, los legisladores de Morena, para generar el arte de la política y cabildear esos votos faltantes. En resumen, aquí nos vamos a dar cuenta quiénes somos soberanistas y nacionalistas y quiénes son globalistas y traidores a la patria. Es muy importante saber que a pesar de que vivimos en un mundo global, ya es momento de decir basta. México no es un país secundario. México no es un país que deba de depender del extranjero y más en energía, en soberanía energética. Es un tema de seguridad nacional. Basta de chiquitear a México, basta de ser ese país mediocre, basta de pensar en chiquito, pensemos en grande. Los mexicanos podemos, tenemos ingenieros, trabajadores, tenemos la inteligencia de tener nuestra propia soberanía energética. Soy Miguel Torco Garza y si pueden compartir este video se los voy a agradecer mucho. Hasta luego.